Capítulo de Dios y de la Santa Trinidad. Continuamos acá. Este es el página 10, capítulo 2. Bueno, estamos en ese primer párrafo que ha sido bastante extensa. Las clases que hemos dado sobre este tema, habíamos dicho que eran más de 30 y hoy le comentaba a mi esposa por la mañana, no digo el número exacto porque realmente hay algunos términos que se utilizan que se parecen tanto que no sé si separarlo o no, pero lo que les puedo asegurar que son más de 30 atributos, lo que resume este segundo párrafo de la confesión de fe. Y hoy vamos a estar en los últimos que aborda este primer párrafo. De todas maneras le vamos a dar lectura a todos, pero bueno, vamos a estar enfocados en los últimos atributos que habla este primer párrafo. Dice: Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto, que hace todas las cosas según los consejos de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la inequidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Sí, vamos a estar enmarcados en los últimos 4 renglones de este último párrafo, en las cosas que vamos a estar abordando en la clase. Nos habíamos quedado en la clase pasada en este tema, si el castigo, es decir, ya habíamos visto que tenemos un Dios eterno, poderoso, soberano, santísimo, inmenso, y habíamos visto también la manifestación de la justicia de Dios, ¿no? Y nos habíamos quedado en esta pregunta que la vimos y después dejamos otra pregunta que la dejamos, como dice el pastor, de tarea. Dice: ¿el castigo es parte de la manifestación de la justicia de Dios? Por supuesto que sí. El castigo es el pecado. Dice: sin consecuencia no hay lesión. Si usted comete un error y no pasa nada, entonces usted piensa que está bien y mañana le agrega otro pecado más a su actitud, pero si usted tiene una consecuencia cada vez que tiene un pecado, eso lo hace recapacitar y muchas veces logra que usted se aparte de esos caminos que lo están llevando a cometer esos errores. Por tanto, sin consecuencia no hay lección. Los errores nos enseñan cuando enfrentamos sus resultados, sus consecuencias. El castigo del pecado y el desaliento que produce como consecuencia son con toda evidencia un beneficio para los que están sujetos al gobierno de Dios, y sin duda es una revelación de la justicia de Dios y le sirve como un poderoso estímulo para encaminarlo hacia la excelencia. A veces tenemos que esperar chocar con la piedra para saber que tenemos que mirar por dónde transitar. Y la corrección y la disciplina de Dios, que muchas veces incluye consecuencias, es necesaria para aprender y crecer. Dice Proverbios 3, 11 y 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Bueno, habíamos visto esto, que Dios aborrece el pecado porque es intrínsecamente odioso el pecado, y lo castiga porque el castigo es esencialmente justo, es lo que usted se merece, lo que todos y cada uno de nosotros nos merecemos cuando pecamos. Bueno, hay textos que nos ayudan a reafirmar esta idea. Dice: mía es la venganza, yo daré el pago, conforme a sus hechos así le pagaré.
Y dice en otro texto, en Romanos 1, 32, como es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Disculpen, eso está en 2 de Tesalonicenses 1:6. Y entendiendo la justicia de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Eso está en Romanos 1:32. Ahora, no habíamos quedado en esta pregunta que la habíamos dado como tarea y que nos ayuda un poquito a veces a reflexionar un poquito más profundo. Dice, hubiera podido decir, tenemos un Dios todopoderoso, soberano, un Dios amantísimo, un Dios justísimo, infinitamente en todos sus atributos. La pregunta, ¿hubiera podido Dios, conforme a su justicia, perdonar a los pecadores sin una expiación? No, radicalmente no. Claro, así, correcto, dice, si Dios hubiera podido, conforme a su justicia, perdonar a los pecadores sin una expiación, verdaderamente no hubiera sacrificado a su Hijo. Es decir, indudablemente que Dios no hubiera llegado a la cruz a su Hijo para que su sacrificio sirviera para pagar el precio que debíamos pagar nosotros por nuestros pecados. No, pero aún más. No solamente el tema que no hubiera enviado a su Hijo, sino que su propio carácter no lo permite. Su santidad no le permite. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a mirar la armonía precisamente de los atributos de Dios. Una cosa no va a dejar que... Es un absurdo. Ok, completamente de acuerdo con usted, pastor. Dice, el sacrificio de Jesucristo era absolutamente necesario para que Dios pudiera continuar siendo justo y al mismo tiempo justificador del que cree en Jesús. Dice en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gálatas 2:21 dice, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo por demás murió. Es decir, era absolutamente necesaria la muerte de Cristo para cumplir el plan redentor de nuestro Dios. Dice, porque si se hubiese podido dar una ley que pudiera vivificar la justicia, verdaderamente habría sido por ley. Si la ley hubiera podido cumplir ese propósito que cumplió Jesucristo ahí en la cruz, bueno, no hubiera sido necesario su sacrificio, pero indudablemente no lo podía cumplir la ley. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso está en Hebreos 9:22. Acá vamos a estar viendo otro de los atributos de Dios, y algunos lo califican como el que resume de manera armónica todos los demás, y dice la santidad infinita de Dios. Dice, la santidad infinita de Dios es un término para expresar la pureza perfecta de Dios. Dice en Levíticos 11:44, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La santidad de Dios expresa su majestad venerable y es el resultado de la reunión armoniosa de todas sus perfecciones en una sola, de absoluta e infinita excelencia. Es decir, todos los atributos de Dios pudieran calificarse como que solamente los tiene Él. Ahora, cuando usted habla de la santidad, pudiéramos decir, esa es la que resume de una manera perfecta todos los demás atributos que tiene el Señor, que ni le sobra ni le falta nada. Dice en Isaías 6:3, y el uno al otro clamaba diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, otro atributo que nos revela este primer párrafo es la independencia de Dios. Dice, Dios no depende de nada ni de nadie para existir o actuar. Es absolutamente autosuficiente. Es decir, no como nosotros que necesitamos del mundo que nos rodea para poder sobrevivir. Necesitamos de nuestra familia, de muchísimas cosas que, a diferencia del Señor, no necesita nada de eso. Dice, Dios existe por sí mismo
y es absolutamente independiente, el único dueño y soberano disponedor de sus criaturas. Su propio ser es la causa de su misma existencia, esto es, que existe por sí mismo en lo absoluto independiente de todos los demás seres en su ser, propósito y acción. Si nosotros dependemos de alguien que nos enseñe a dominar cualquier materia, cualquier actividad, sin embargo, el Señor no necesita de nada de eso. Todos los demás seres le pertenecen y son absolutamente dependientes de Él en su existencia y le están sujetos a sus acciones y destinos. Aunque los impíos y el mundo hoy se ensaña en decir que no necesitan de Dios, que todo lo que tienen es porque han sido ellos los que han generado esa posibilidad de tenerlo. Acá esta afirmación nos podemos estar absolutamente seguros que está en total error. Todos los demás seres le pertenecen y son absolutamente dependientes de Él. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha permitido que lo tengamos. Fíjense lo que nos dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sería bueno que nosotros tuviéramos presente esto cada vez que nos acercamos a alguien que se cree que lo que tiene es porque ha sido generado por su inteligencia, sus capacidades, sus habilidades. Sería bueno citarle este texto para que dice: Él da todas las cosas, incluso hasta aliento de vida. La soberanía de Dios. Otro de los atributos que nos habla este párrafo de la confesión, dice: la soberanía de Dios es un derecho absoluto para gobernar y disponer de la obra de sus manos conforme a su buena voluntad. Él es el alfarero y toda la creación somos el barro, pero sobre todo nosotros, sus criaturas más perfectas en su creación. Dice: es una poderosa soberanía infinitamente sabia. Es decir, no es solamente que es soberano, sino, es decir, porque hay muchas personas que tienen poder y ejercen ese poder, pero se equivocan todos los días. Pero no es el caso de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación, pero en su infinita perfección no se equivoca en nada, en su sabiduría, su justeza, su misericordia, sin que haya algo que limite que no sea su propia perfección. Es decir, si hay algo que limita el poder de Dios, su soberanía, es su propia perfección. Es decir, Él no se pasa a donde no se debe pasar, ni se queda corto a donde tiene que llegar. Es decir, la perfección es absoluta en todo. La base de esta soberanía son la superioridad infinita. Es decir, si Él lo creó todo, por supuesto que está por encima de su creación. Su absoluto derecho de propiedad. Si lo creó, cualquier artista que crea una obra puede darle la forma que él quiera, puede darle el tamaño que él quiera. Bueno, de esa misma manera, el Señor en su soberanía está en el derecho de propiedad sobre todas las cosas que creó. Y la dependencia absoluta que tenemos todo lo que somos fruto de su creación a Él. Por tanto, esas son las bases de esta soberanía que el Señor tiene sobre toda su creación. Mire acá lo que nos dice Daniel en 4, 25, 26. Esto sabemos que fue la interpretación que dio Daniel a... Fíjense, escribí, hermano, reconozco que me resulta difícil decir Nabucodonosor, de verdad que se me cuesta trabajo. Fíjense, lo escribí esta mañana para poderlo pronunciar correctamente, porque... Mientras más rápido lo diga, más rápido. Sí, pero de verdad que reconozco que se me hace difícil leerlo o pronunciarlo bien. Bueno, esta fue la interpretación que dio Daniel a uno de los sueños de rey de Babilonia. Dice: que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo se te
apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca. Sabemos cuán altanero era este rey y creía que era el dueño de todo. Dice, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que no lo da a quien él quiere, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que en el cielo, que el cielo gobierna. Sí, en la tierra y en el cielo, el Señor es el Todopoderoso que domina. Dice también Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense, cada vez que citamos algún atributo del Señor, bueno, los que conformaron este documento de la confesión de fe fueron muy cuidadosos de estar en correspondencia cada síntesis de esos atributos del Señor, cómo están respaldados por textos bíblicos. Un plan perfecto y soberano que apunta a la gloria de Dios. Fíjense cómo dice la última parte de este párrafo. Dice que hace todas las cosas según su consejo de inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es decir, no es para que la gente sean felices o para que alguien se... es decir, Dios en su plan perfecto, redentor en toda su obra, hay un propósito central, y es la propia gloria de su nombre. Dice, Dios desde la eternidad ha planeado y dispuesto todas las cosas, manteniendo un control absoluto, es decir, su soberanía ha estado presente en todo, sobre todo conforme a su voluntad, y su plan es inmutable y absolutamente perfecto con el propósito de la glorificación de su nombre. Si ese plan perfecto de la creación y de la redención del hombre no ha sido otra cosa que para la glorificación del nombre de nuestro Dios. Dice, esto nos invita a confiar en que aunque no entendamos las cosas que a veces suceden a nuestro alrededor y en nuestras vidas, en nuestra familia, siempre sus caminos, sabemos que todo lo que hace es para bien de los que le aman, así nos lo dice Romanos 8:28, y para la aceptación de su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, lo he creado, dice en Isaías 43:7. Dice, los formé y los hice. Es decir, para que nadie se gloríe, sino para exaltar su propia gloria. Dios es altísimo. Bueno, este atributo, amantísimo, disculpen, amantísimo. Dice, este atributo de Dios, amantísimo, se refiere a su capacidad de amar con una intensidad y pureza infinita, sin límites ni condiciones humanas. En nada se parece a nuestro amor, que cambia de la noche a la mañana y que sube y baja y tiene mil imperfecciones. El amor de Dios es inmutable, infinito, y por supuesto en nada se parece a nuestro, que muchas veces padece de imperfecciones. Dice, es un amor universal, porque Él no nos ama a los cubanos, a los americanos, o a los pobres, o a los ricos. Es decir, es un amor universal, incondicional, redentor, sacrificado, incomparable. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién de nosotros daría nuestro hijo en sacrificio por alguien que no lo merece? Creo que eso sería razón suficiente para que digamos, bueno, el amor de Dios no tiene... ¿Con quién lo vamos a comparar? Con nada. Nada se le parece a ese amor infinito de nuestro Dios. Dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, sin merecedores, nosotros debíamos ser los que ocupamos el lugar de Cristo en la cruz. Dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios es justísimo.
Dice, ser justísimo significa que Dios siempre actúa conforme a la rectitud y equidad absoluta. Es decir, al que lleva algo, ni le falta ni le sobra. Fíjense, y la justicia está en dos direcciones: a los que merecen castigo o a los que merecen bendiciones. Es decir, Dios llega al punto justo donde tiene que llegar. La rectitud y equidad absoluta de Dios le permite alcanzar esa justicia infinita que tiene en su ser. Dice, todo lo que Él hace está en armonía con la verdad y el bien supremo. Fíjense, no cualquier bien, el bien supremo. La justicia se manifiesta de varias maneras. Primero puede ser que Dios no hace acepción de personas, por tanto, lo mismo puede llegar la justicia o su misericordia a una persona de cualquier raza, de cualquier lugar, nacionalidad, credo. Es decir, cuando Él en su eterna y infinita justicia y misericordia quiere alcanzar, la Biblia dice que Dios es misericordioso con quien quiere ser misericordioso, es clemente con quien quiera ser clemente. No importa su pasado, no importa quién fue, si Dios en su soberanía decide tocarle el corazón a alguien, traerlo a sus pies, ejercer justicia sobre él, nadie puede impedirlo. Dice, Dios no hace acepción de personas, su juicio es imparcial y equitativo. No favorece a nadie por su estatus, riqueza, posición, sino que juzga a todos conforme a la verdad. Otra manera de que puede expresarse este atributo, dice, sus juicios siempre son justos. Es decir, nosotros todos los días emitimos juicios sobre algo, sobre actitudes, sobre cualquier fenómeno en la vida diaria que vemos. ¿Y cuántas veces somos justos? Bueno, a veces somos y otras veces totalmente injustos, pero no es el caso del Señor. Su juicio, cuando emite un juicio, siempre son justos, recompensando a aquellos que obedecen y trayendo castigo a los que persisten en la rebelión. Así, ahí está la justicia en su justa medida. A cada uno lo que se merece. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad son delante de su rostro. Eso está en el Salmo 89, 14. Dice, es otra de las, dice que Dios, sobre todo justísimo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Es uno de los últimos aspectos que toca este párrafo. Dice, Dios es paciente, pero no ignora el pecado. Aunque Dios es lento para la ira, su justicia exige que el pecado no quede impune. A veces nosotros, cuando vemos la historia de Israel y todas las veces que el Señor alertó al pueblo de Israel a través de los profetas de que se apartaran de su maldad, de su extravío espiritual, y vemos que como que se tardaba el juicio. Bueno, parece que los israelitas dijeron, esta gente está loca, no saben lo que está diciendo, porque aquí no pasa nada. Pero no sabían que el juicio de Dios era esperando, se demoró esperando a ver si había una reacción positiva del pueblo de Israel. Dice Salmo 103:8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y bueno, sabemos cuánto extravío hay hoy de esta doctrina de la siembra en el terreno económico, pero sabemos que en la parte espiritual es una verdad incuestionable, que lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Si usted siembra tempestad, viento, no espere cosechar otra cosa que no sea tempestad. Dios es terrible en su juicio. Dice, terrible quiere decir que causa terror, difícil de tolerar, insoportable, inhumano,
insufrible, atroz. Es decir, ese es lo que quiere decir el término de terrible. Dice la palabra terrible, porque oiga, usted dice, después de haber visto que tenemos un Dios amoroso, misericordioso, justísimo, amantísimo, y termina este párrafo diciendo que es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en su juicio. Dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Porque hasta ahora me están hablando bien, que todo va bien, pero ahora me están diciendo la palabra terrible y su significado puede llevarnos a tener una mala interpretación de lo que nos está diciendo acá la confesión de fe. Dice, la palabra terrible no se refiere a la maldad o crueldad, sino al temor reverente que inspira el poder y la santidad de Dios cuando juzga con rigor el pecado. La justicia perfecta de Dios significa que su juicio puede ser terrible para aquellos que persisten en el pecado y la desobediencia. ¿Para quién? Para los que persisten en el pecado y la desobediencia, sus juicios son terribles. Sí. La Biblia incluso nos da evidencia de consecuencias terribles que sufrieron muchísimas personas, pero fue por persistir en el pecado y la desobediencia. Si usted ve la historia de Israel, destruido totalmente Israel, destruido totalmente Judá, llevado en cautiverio, es decir, fue bien fuerte el pecado, la consecuencia del pecado. Ahora, pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que Dios es amantísimo, perfectamente justo y amoroso, con el hecho de que sus juicios a veces parecen duros y terribles? ¿Cómo se complementan estos aspectos de su carácter? ¿Cómo podemos explicarle eso? Si alguien nos cuestionara, oye, ¿cómo hasta ahora mismo tú me estás diciendo que tenemos ese Dios amantísimo, justo, y que me está diciendo también que son terribles sus juicios? ¿Cómo pudiéramos explicar esto de una manera convincente de que tenga duda, nosotros dejarlo convencido de lo que estamos exponiendo? ¿Alguien se atreve a decir algo ahí? No entiendo la pregunta. Bueno, voy a tratar de explicarlo. La palabra justo. Ajá. El problema es que muchas veces tenemos nosotros, como mortales que somos muy dados a que funciona o la misericordia. Yo creo que la pasada semana estuve hablando de eso, por el tema de la justicia. Si Dios es justo, entonces no puede dejar por inocente al culpable. Así es, eso es lo que dice la Escritura. Pero Él a su vez también es amoroso para con toda su creación. No puede, es un tema de justicia, incluso su propia santidad no le permite dejar inocente al culpable. Y en su santidad también está el amor. El tema es que los atributos de Dios no puedes verlos por separado nunca. Cuando los ves por separado te das cuenta que vas a cometer un error. O sea, puedes verlo por separado, estudiarlo por separado, pero lo que no puedes es aislarlo. Vamos a usar esa palabra. Aislarlo. Es decir, déjame tratar de ver para poder entender a Dios. No. Si no miras todos los atributos, no puedes entender a Dios. Ah, pero pudiera decir, la pregunta la hice un poquitico para profundizar a veces en el sentido de, porque si usted dice terrible, en su juicio cualquiera pudiera interpretar. Tenemos un Dios que... Eso es fácil, el infierno. Exacto. Tenemos muchísimo... así, tratamos de explicarlo con la propia palabra de nuestro Dios a esta interrogante. Las Escrituras nos muestran que aunque Dios puede parecer severo en su juicio, todo lo que hace está en perfecta armonía con su amor y justicia. La santidad de Dios exige juicio. Dios es santo, lo que significa que está completamente separado del pecado. El pecado no puede estar en su presencia sin ser castigado. Dice Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor, su santidad lo lleva a emitir juicios que parecen terribles desde nuestra propia perspectiva humana, pero que son reflejo
de su perfección. La severidad de la justicia divina siempre está antecedida por la consumación del pecado. Usted está recibiendo justicia porque antes cometió algo que lo fue merecedor de ella. Sí, yo creo que el pecador no puede estar en su presencia, porque el pecado se queda en una idea. Yo creo que en algún momento estuvimos hablando de eso. El pecador es el que no puede estar en su presencia. El que va a estar en la presencia no es el pecado, porque el pecado en sí mismo es o sea, el pecado es la acción hecha por la persona es la que va a estar presente delante de Dios. Entonces, es el pecador el que no puede estar en la presencia sin ser castigado. ¿Quién va a recibir el castigo? Si no se queda en una idea abstracta, entonces es el pecador. No sé si me estoy haciendo explicar ahí. Bueno, pero fíjese que dice, el pecado no puede estar en su presencia sin ser castigado. Si usted ante la presencia de Dios cometió un pecado, olvídese que la justicia de Dios lo va a alcanzar. Correcto, pero el que es castigado es el pecador. No sé si me estoy haciendo explicar. No, el pecado en sí mismo no es nada. El pecado es intangible, no podemos decir que es grande. Esa es la palabra. Es intangible, no lo podemos ver, no lo podemos... No, es que no existe pecado si no hay un pecador. Exacto. Sí, el pecado es simplemente la declaración de algo mal hecho. Ajá. Pero el que recibe el castigo, porque es en definitiva quien lleva adelante la acción, es el pecador. Y va con él y él es el que va a ir con el fuego consumidor. O sea, sobre él va a decir el fuego consumidor. Bueno, hoy sí dice, la justicia de Dios no es despiadada ni arbitraria. Siempre está acompañada de una inmensa misericordia y en correspondencia con la severidad del pecado. La severidad de los juicios de Dios resalta la seriedad del pecado. Dice, la Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias graves porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dice Pablo a la carta de los Romanos 6:23. Ejemplos bíblicos de juicio severo, hay muchísimos. Yo le puse esto, la entrada de la muerte en el hombre producto del pecado, el diluvio, lo sucedido en Sodoma y Gomorra, la muerte del niño producto del adulterio de David con Betsabé, la muerte de Ananías y su esposa Zafira, que están Hechos 5, por la falta de honestidad y por mentir. Es decir, usted puede resumir no sé cuántos ejemplos de que usted dice, fueron severos los juicios, pero había un motivo que lo generó. Ahora, ¿cuál es el mejor ejemplo que nos muestra la Biblia del equilibrio perfecto en la justicia y amor? El perfecto. Pueden haber otros, pero ese es el perfecto. Cristo es el mejor ejemplo. El amor y el único. Ajá. Dice, la cruz es el mejor ejemplo de equilibrio perfecto entre justicia y amor. Dios es justo y no puede dejar el pecado sin castigo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Dios no ignoró la gravedad del pecado, sino que lo juzgó de manera justa, derramando su ira sobre Jesús, que no había pecado. De esta manera se satisface la justicia perfecta. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al mismo tiempo, la cruz es la mayor expresión de amor de Dios hacia la humanidad. En la cruz Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. En lugar de nosotros, los culpables, pagáramos por nuestros propios pecados, Dios envió a su Hijo para ocupar nuestro lugar. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53, 4 y 5, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. No sé. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Bueno, hermano, hasta aquí logramos terminar con este primer párrafo de
del segundo capítulo, Dios de la Santa Trinidad. Bueno, en la próxima clase continuaremos con el segundo párrafo, que tiene que ver ya este segundo párrafo adentrándose específicamente en algunos de esos atributos de manera más profunda, y el tercero ya sí tendría que ver con la Santa Trinidad. Les pido que me acompañe en oración para dar por terminado este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos permite estar en tu casa de oración, Dios mío, acercándonos a tu palabra, acercándonos al conocimiento de tu esencia. Dios, gracias, Dios, por esa libertad que tú nos das de estudiar tu palabra, Dios, y que tu palabra nos enseñe cuál es el verdadero propósito de ella para nuestras vidas. Gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús estamos orándote. Amén.